episodio de Chicas de Mentes. Yo soy Sofía Amada y estoy con mi chica de mente de toda la vida, Lady Bojorques. Hola, un gusto saludarles y muchas gracias por estar escuchándonos. Somos tus guapas anfitrionas aquí en este espacio para crecer y empoderarnos. Es un verdadero placer tenerlos como acompañantes y hoy me complace enormemente presentar un episodio especial de Chicas de Mentes con un tema profundamente conmovedor que se titula Desde el duelo hacia la esperanza en Sonora. Que esto se vincula de manera significativa con las festividades de Día de Muertos. Esta celebración nos brinda la oportunidad de honrar a nuestros seres queridos que han trascendido al tiempo que nos permite hallar consuelo en medio de esta pérdida, ¿no? Entonces les traemos este especial que nos va a llegar al alma y como les dije, se relaciona con el Día de Muertos aquí en Sonora. Esta festividad nos da chance de hacer honor, ¿no?, a nuestros seres queridos. Y pues bueno, vamos a platicar sobre el duelo, ¿verdad, Lady? Y cómo lidiar con la tristeza y cómo encontrar la esperanza. Todo esto pues aquí en nuestra querida tradición del Día de Muertos. Adelante, Lady. Bueno, ¿qué es el duelo, Sofía? El duelo es la pérdida de una relación, ya sea con una persona o con algo más. ¿Y por qué decimos algo más? O sea, a veces relacionamos o es mucho más común decir duelo cuando es por la muerte de una persona, un familiar, ¿no? Un familiar muy querido. Pero realmente el término duelo es mucho más amplio, porque involucra no solo las relaciones afectivas con otras personas, ¿no? Sino que también tiene que ver con la pérdida de un trabajo, la pérdida de un juguete o un artículo muy querido. Tiene que ver, por ejemplo, en eso no, lo que está pasando en Acapulco, ¿no? Acerca del huracán, o sea, ¿cuántas personas han perdido sus bienes y esas personas van a entrar en un proceso de duelo, ¿sí? Porque la pérdida de un hogar es un duelo. Las guerras, están en un conflicto de guerras, son duelos que viven las personas. Este concepto es muy amplio, no tiene nada que ver, no es nada más la relación con una persona. Sin embargo, como menciona nuestra amiga Sofía, es ahorita se relaciona mucho por las fechas, ¿no? Del Día de Muertos, de recordar a esas personas, a todos nuestros seres queridos. Y más que nada eso es ese proceso de acción de estas personas a esa nueva situación, a lo nuevo que se están enfrentando y que no tienen como esa relación que tenían y que los hacía sentir en confianza, les daba seguridad, eh, se pierde. Y entonces es un conflicto personal de decir, a ver, o sea, influye mucho de manera individual. Así es, Lady. Incluso, como tú mencionas, no son solo objetos o personas, también pueden ser cosas que no se puedan tocar, ¿no? Como por ejemplo, cuando perdemos la juventud, o sea, es una pérdida. O de ver cómo nuestros sueños se pierden por no lograr algo, una meta cambia, así como hasta cuando nos va muy bien. Por ejemplo, cuando dijiste tú sobre el trabajo, a lo mejor y no nada más es algo malo, ¿no? Por ejemplo, cuando te suben de nivel en el trabajo, hay un cambio ahí, ya, o sea, es de que hacías un trabajo que antes estabas muy a gusto haciéndolo y que de repente te dan esta oportunidad de subir de puesto y chin, ¿qué haces, verdad? Es un cambio que también tiene parte de, entonces, también a veces soltar amistades o cuando llega un nuevo integrante a la familia. También hay duelo por parte de los niños, porque ya no son los únicos
el centro de atención, ¿no? Porque ya llegó otro individuo más también. Y no nada más los niños, también los papás pueden lidiar así como ya no va a haber una casa calladita y ordenadita a la llegada de un niño, ¿no? También incluso la pérdida de nuestras mascotitas, ¿no? Que son integrantes de nuestras familias. Cuando hay una pérdida de una mascota, también se considera un duelo y es un proceso que se tiene que llevar, ¿no? Un proceso de adaptación. Y quiero recalcar ahí que la vida siempre nos va a poner en situaciones en donde vamos a tener que afrontar pérdidas. Así que en este episodio, chicos y chicas, les vamos a platicar el proceso del duelo y cómo les vamos a hacer de frente. Y pues, a ver, Lady, háblanos sobre el duelo. ¿Cómo es Bueno, el proceso? ¿Qué nos bueno, toca ver? nos toca ver, mira, aquí quiero añadir algo, ¿no? De los duelos no tratados, ahorita que mencionábamos tantos tipos de duelos, o sea, todos esos duelos nos enfrentamos a lo largo de nuestros días, de nuestra vida, y cómo vamos cargando duelo tras duelo tras duelo, y que si no es tratado, el duelo que sigue se hace mucho más extenso, más doloroso, porque traemos acarreando otros duelos a lo largo de nuestra historia, ¿no? Entonces, desde la infancia nosotros pues traemos bastantes cosas y es difícil adaptarse. O sea, si traemos algo atrás y luego le sumamos algo más, o sea, se hace más grande y entonces se hace más difícil poder afrontar. Entonces, qué importante tratar, tratar los duelos y no dejarlos pasar como algo pasajero o que no sucedió o quedarnos en la negación, que vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Acerca de los de las etapas del duelo, porque el duelo tiene varias etapas. No es lo único que pasa, ¿no? Entonces, hay etapas y eso es lo que voy a hablar en el siguiente, en Sí. la siguiente información. Oye, Lady, Mande. bueno, aquí quiero que quede claro algo, ¿no? Que cada vez que perdemos, bueno, ya dije, ¿no? Que la vida siempre nos va a tocar enfrentar el duelo en varias ocasiones. Y como tú mencionas, ¿no? Cada vez que perdemos algo, ya sea algo grande o algo chiquito, lo vamos a sentir de forma totalmente diferente. Así Porque es. hay pérdidas que nos van a pegar muy fuerte, más fuerte que otras. Ujú. Y esas nos hacen pasar por un proceso de duelo más intenso. Entonces, As- Ajá. eh, antes de que entres con las 5 etapas, eh, no sé si se han preguntado, ¿no? ¿El duelo es una enfermedad mental? No. El duelo no es una enfermedad mental, ¿eh? Es una reacción humana natural, es una respuesta normal que todos experimentamos cuando enfrentamos una pérdida. Es un proceso que vamos a atravesar de manera natural cuando debemos de decir adiós a algo o a alguien que era importante en nuestras vidas. O sea, no es una condición médica, sino es una reacción común que forma parte de la experiencia humana. De hecho, cuando nacemos, viene parte así en el paquetito del ser humano. Entonces, a veces es intenso más que otros. Ahora sí, Lady, las etapas de duelo. Así es. Mira, eso que mencionas es muy importante porque esto actúa como un mecanismo de defensa. O sea, tu cuerpo, tu organismo no quiere sufrir, no quiere sentir dolor y entonces es cuando sucede esto, como bien lo mencionas, ¿no? El proceso de adaptación. Y esto tiene mucho que ver dependiendo del contexto social, ¿no? A veces en ciertos lugares afecta de cierta manera que en otros. No sé si me explico con eso. Los problemas que estás pasando en el momento de la pérdida. O sea, a veces ocurren muchas cosas y estar pasando por un problema y tener una pérdida es muy complejo.
muy complejo. También, si tienes personas de apoyo también, si no tienes personas de apoyo, se vuelve mucho más complejo. Entonces, es importante tener comunicación con las personas. Entonces, ya vamos a entrar en las etapas, porque luego yo me voy en otras cosas, ¿no? Ahora vamos a hablar de las etapas del duelo. En este caso, nosotros nos basamos en las etapas de la psicóloga Elizabeth Kubler-Ross. Estas etapas eh, eh, fueron implementadas, se podría decir así, en 1969. Esto quiere decir que son relativamente recientes y por lo tanto el tema también es reciente. Y entonces, estas propuestas de Elizabeth son las que suelen utilizarse más. Sin embargo, hay otros autores que hablan sobre las etapas del duelo y las manejan de una manera diferente. Sin embargo, están muy relacionadas. Entonces, Elizabeth, psicóloga mujer, obviamente, maneja la negociación, la ira, la negación, la depresión y la aceptación. Estas etapas no van en ese orden como ella las maneja. Sin embargo, suelen darse, tener un seguimiento, ¿no? Pero eso no quiere decir que es una regla general de que suceden de esa manera. Y entonces ahí es cuando radica, ¿no? Esto de el entendimiento que cada persona las procesa de una manera individual. Así No es. es así. Ah, perdón. Sí, No, sí. Es que, como tú dices, no, estas etapas no siguen una línea recta. No es de que, ay, primero voy a pasar la etapa uno y luego la etapa 2 y así sucesivamente. Puede suceder de manera mezclada, así como los que nos gustan los tacos de carne asada, que los mezclan con verdura y todo. A veces puede que primero te toque una y luego la 2 y luego de la 2 se salte a la 3. Entonces, también hay ocasiones en que estando en una etapa, te puedes regresar a una que ya viviste, la anterior. No es una lista así ordenada de tareas que se tienen que cumplir en ese orden. incluso ni siquiera el tiempo. Hay gente que maneja, no hay. Tu periodo de duelo fueron 2, 3 meses, 6, 2. Y la verdad es que no hay un tiempo, sino que la personalidad de cada individuo lo trabaja a su manera, ¿no? De manera individual. Y esto es muy importante, por lo tanto, como mencionábamos, el proceso es meramente individual. Cada Sin persona. embargo, ajá, sin embargo, suelen darse estas etapas, así como tal, o sea, suelen incluirse, ¿no? Dentro del proceso de duelo. ¿Vas a Y mencionar quiero algo? mencionar que cada persona, como tú dijiste, ¿no? Lleva su propio ritmo. A algunos les puede llegar la aceptación, que es, es lo mejor, bueno, que es la etapa en la que ya nos indica que ya estamos saliendo del duelo, ¿no? Así que no se preocupen si tú no estás siguiendo un patrón específico, si no estás siguiendo como tal el duelo. Cada duelo es único, cada duelo es personal y pues cada uno de nosotros tiene su propia manera de lidiar con el duelo, ¿verdad, Lady? Así es. No sé si quieres que hablamos un poquito más de cada una de ellas o... Sí, hay que hablar de ellas. Bueno, en en este momento vamos a hablar más a detalle sobre las 5 etapas que todos vamos a experimentar en algún momento de un duelo y si queremos llevarlo por un camino saludable, pues hay que tomar nota. Empieza con la primera, Lady, adelante. Bueno, vamos a hablar de la negación, ¿no? Suele aparecer el primer, se podría decir, sentimiento, ¿no? Sin embargo, como mencionamos, no siempre ocurre de esta manera y entonces en la negación se niega lo sucedido, se rehúsan a aceptar, ¿no?
o a decir que es que la pérdida sucedió. Entonces, hay una negación constante de lo sucedido. Esta suele ser la etapa más difícil porque, mm, sobre todo si ocurre de manera inesperada, ¿no? Algo que no estaba anunciado, entonces suele ser difícil entender que ocurrió la pérdida, ¿no? Entonces, como bien mencionamos, este es un mecanismo de defensa, no quiere decir que negarte estás mal o tienes un problema, claro que no. La negación es un mecanismo de defensa porque no quiero que no quiero sufrir, no quiero llorar, no quiero lamentar, no quiero. A veces ni siquiera es por la otra persona, a veces suele pasar por más por mí, o sea, no quiero que me quiten eso que yo añoro, que yo necesito, porque Fíjate, hacen necesidades. sí, Lady, o sea, en esta mucha gente lo que hace es negar la realidad de lo que pasó. Empiezan a decir, no puede ser, Ujú, no, esto no está pasando, no puede ser cierto, esto no es real. Y como tú dijiste, les entra un miedo de sentir todas estas emociones, entonces pudieran bloquear los sentimientos. Y sí, es una defensa para no sentir dolor a todo lo que da desde el principio. Entonces, en este punto es cuando te quedas así como que cuando te agarra la sorpresa y sin creer lo que está pasando, pero esto no dura para siempre, ¿no, Lady? O sea, es una reacción temporal que te da, que es como te da chance de asimilar la pérdida que tienes. efectivamente. Entonces, ahora vamos a hablar de una segunda etapa, que es la ira. Es sentir ese enojo, porque me voy a enojar, porque por qué se fue, por qué me lo quitaron, por qué no lo tengo. Y empezamos a buscar, se podría decir que un culpable podría ser. O sea, enojarme de no, no, o sea, y como mencionamos, como mencionamos, es un proceso, sentir enojo es un sentimiento humano. No quiere decir que estemos mal, es nuestro sentimiento y es muy aceptable sentir enojo, ¿sí? Porque no podemos ocultar ese sentimiento y muchas veces no solo nos enojamos con nosotros mismos, de decir, yo tengo la culpa, yo fui, no reaccioné, no fui, no estaba presente, no, o sea, ocurren muchas pensamientos, ¿no? Y a veces con otras personas, o sea, no hay, a ver, si no la pago conmigo, no la pago contigo, pues la voy a pagar con alguien más, ¿no? Y entonces a veces empezamos a enojarnos con otras personas y ya involucrar más, esto se extiende, este proceso se extiende no solo a nosotros mismos, sino también involucrar a otras personas, pues que están cerca de Lady, nosotros. es cuando en esta etapa nos cae el 20 de que ya la realidad está pesada y que ya se está asomando el dolor y empezamos a sentir una especie de furia, estamos entendiendo que ahí cuando empiezas a sentir enojo, date cuenta que ya empezamos el duelo, porque, Ujú, pero eso sí, aún no estamos listos, ¿no? Como que nos está indicando que aún no estamos listos para lidiar de lleno con todas esas emociones, ¿no? El dolor está llegando, pero no de lleno. Por eso a veces no sale el coraje, o sea, por eso nos sale el coraje y nos provoca echarle, como tú dices, ¿no? La culpa a alguien o sentirnos súper tristes, como si tuviéramos así apachurrado el corazón, o incluso, bien mencionas, culpar a otros para no tener que aceptar que la vida sigue a pesar de lo que perdimos. Esta etapa, las emociones están a 1000 por hora. Estamos enojados, nos hierve la sangre, nos indignamos y nos cargamos de un resentimiento que no se va fácil. Entonces, dirigimos ese enojo hacia otros, ya sea gente desconocida. A veces la cargamos con los amigos, con la familia. Incluso puede apuntar, fíjate, qué importante esto hacia la persona que se fue o con la que rompimos la relación, ¿no? Aunque sepamos que no es su culpa,
a veces sí se siente que sí es así, pero no lo es. Además, todavía, fíjate, nos sentimos culpables por estar enojados de eso que perdimos. O sea, ¿cómo me voy a sentir enojado por algo que perdí? Y todavía eso nos hace enojarnos más. Pues, o sea, ¿cómo? El duelo aquí se pone intenso. Así es, sentimos la injusticia a veces. Bueno, en esta etapa los síntomas más comunes son estar de malas, sentir ansiedad, tener problemas para dormir, perder el hambre y el deseo sexual. También podemos llorar seguido y se nos quitan las ganas de hacer cosas fuera de casa, como si nos diera flojera. Queremos estar en nuestro rinconcito ahí tranquilos. Además, los recuerdos de la persona o de la situación que se nos fue nos persiguen constantemente. Es una etapa muy Así intensa. es. Entonces, pues la siguiente etapa es la negociación, ¿sí? Es empezar a buscar y pues refugiarse, ¿no? En algo y decir, bueno, si, no sé, si me vuelvo más religiosa, quizás esta persona esté más contenta o pueda regresar, porque incluso hay quienes piensan en que a veces las personas que fallecen pueden regresar, incluso a veces. Entonces empieza como esa negociación de decir, a ver, ¿y si yo hubiera actuado de esta manera? A lo mejor no hubiera pasado eso, pero si hubiera hecho esto, y entonces empieza también un dilema de querer negociar y decir, ¿sabes qué? Si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado tal cosa. Es Como, como, es como querer hacer un trato, ¿no? Con la vida, así, para tratar de tener un poquito de control en medio de tanto desmadre emocional. En esta etapa solemos echarle ilusión de que, como dices, quizás de alguna forma podemos hacer que el dolor se retrase o cambiar algo que ya pasó. Empezamos a pensar, como dices, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera hecho yo para evitar esto? Nos empezamos a meter en la cabeza, ¿no? ¿Qué podíamos haber hecho para evitar la pérdida o qué hubiéramos movido, qué influencias hubiéramos hecho para haber tramado eso que no ocurriera? Pero sabemos que la pérdida ya se consumió, o sea, ya se realizó, ¿no? Es como un intento por protegernos de la realidad que está latente. pues vamos a continuar con la siguiente etapa, ¿no? La siguiente etapa es la depresión. Y entonces aquí no vamos a decir que es una depresión, ¿cómo se puede decir? Patológica, ¿no? Sino que más bien es empezar a tener sentimientos de vacío, de tristeza, de quizás a lo mejor llanto. O sea, es como un bajón, se podría decir, yo lo podría decir, ¿no? De esta manera. O sea, empezamos a tener esos síntomas, entonces estamos en una etapa depresiva, ¿sí? Entonces, no sé si quieres añadir algo. Es el momento en el que se pone bueno el duelo. Aquí ya para los que nos pudieran ver desde afuera a la persona, aquí se ve ya harta tristeza, mucho dolor. Hablamos como dices, no estamos hablando de una depresión del sentido clínico, pero sí hay dosis de tristeza y algunos rasgos depresivos. Por ejemplo, sentirse súper triste, que se te quiten las ganas de hacer cualquier cosa. En esta etapa, las emociones suelen sentirse como si estuviéramos desamparados, sin esperanza, bien impotentes. Aquí te digo, ¿no? Y les digo a todos, hay que vivir esta fase bien, a conciencia y tratar de entender qué es lo que necesitas en ese momento. Porque para algunos, la compañía de amigos y familia pueden ayudar un montón a aliviar el dolor,
pero otros prefieren estar solos y aislados y eso se debe de respetar. Es súper personal. Y lo que es seguro es que, como en todas las etapas, el estado de tristeza se va a ir disminuyendo con el tiempo si continúas con un duelo sano. Y la recomendación más fuerte aquí que te queremos hacer es permítete llorar. A todo pulmón, no tengas miedo, siente todas las emociones que se te aparezcan, porque mira, si te resistes, lo único que vas a hacer es atrasar el proceso natural de tu recuperación. O sea, aquí es cuando tienes que dejar que fluyan todas las emociones que caigan, sentirlas, estar consciente de lo que está pasando. Así es, y que son emociones humanas. O sea, no se trata de decir, ay, no, no quiero sentir tristeza, porque son sentimientos, emociones humanas y que todos las tenemos y que son, como lo mencionaste hace un inicio, es algo natural, ¿sí? Algo natural de los seres humanos. Entonces, vamos a la siguiente etapa, que es la aceptación, que esta suele darse pues al final, ¿no? Para ya cuando aceptas que sí y reconoces que la pérdida está, sin embargo, no, como mencionamos otra vez, voy a recalcar otra vez, no, no quiere decir que es lo último que va a pasar y que ya no vas a volver a una etapa de depresión, se podría decir, o de ira, claro que no, esas etapas pueden regresar después de esto. Y ahí es cuando aceptamos que la pérdida está y que tenemos que seguir viviendo y tenemos que adaptarnos a nuestra vida, que tenemos una vida y que podemos continuar, ¿no? Con nuestras actividades, con nuestra vida, ¿no? Entonces es tomar las riendas de tu vida y decir, a ver, sí, sí tuve una pérdida, pero pues voy a seguir viviendo. Mi vida no acaba aquí, en esta etapa, ¿no? En el duelo, no acaba en un duelo. La Continúa. última etapa y del duelo es como un regalito así, que nos llega que al final del camino, después de haber tenido todas las etapas, es un regalote para todas las personas que se animaron a recorrer todo ese proceso de duelo con conciencia bien despierta, abrazando todas tus emociones que te salieron sin tratar de bloquearlas o de hacerlas a un lado. A veces cuando nos topamos con la muerte, sobre todo, el duelo nos agarra de volada. Y parece que jamás le vamos a entender a la ira, a la negociación o el dolor. Pero déjenme decirles algo, no es un acto de valentía. Y quiero que quede muy claro, o sea, no, si te resistes, no es de que es de valientes, me voy a aguantar y no voy a llorar y no, porque ya sabemos qué va a pasar y negarnos el chance de reconciliarnos con nosotros mismos, con la vida en general. No, 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 no. Tienes que darte chance, ¿no? Porque mostrar todas tus emociones, aceptarlas y dejar que estén con nosotros no es una señal de debilidad, es de pura valentía y es esencial para curarnos. ¿Sí? Esta última etapa nos trae tranquilidad. No significa que vamos a andar de fiesta y que ya se nos olvidó por completo la persona o la situación que perdimos. No. Es una etapa de paz. Es como dice Lady, ¿no? Cuando hacemos las paces con la pérdida que nos tocó, que nos tocó vivir y nos abrimos la oportunidad de seguir adelante con nuestras vidas a pesar de la falta de lo que perdimos, ¿no? Entonces, sí, siempre recuerden, lidiar con las pérdidas es algo muy personal y especial. Nadie, pero nadie les puede decir cómo deben de llevar el duelo. Que el llevar el duelo es de esta manera, que no llores o no hagas, no grites. No hay una manera correcta o incorrecta porque es algo muy personal. Claro, hay gente que nos puede dar la mano para que
nuestro duelo sea más sano y que nos permita sentir el dolor. Y recuerden, si no resistimos, lo único que logramos es alargar el proceso de curación. Así es. Y bueno, a mis queridos dementes, quiero decirles que el duelo sí afecta, sí influye biológicamente y emocionalmente. Y para esto quiero mencionarles algunas de las manifestaciones más comunes del duelo. Y esto, queridos dementes, es para que ustedes observen y vean si han sentido alguna de estas, pues, manifestaciones en ustedes y quizás están pasando un duelo y ustedes no lo sabían, quizás ya lo pasaron, quizás sí saben y no conocen todas estos síntomas, se podría decir, ¿no? Que se presentan. ¿Por qué? Porque las manifestaciones pueden ser emocionales, físicas y conductuales. Dentro de las manifestaciones emocionales más comunes, pues ya hemos mencionado algunas, pero igual. Aquí quiero aclararles un poco más para que pues ustedes les quede un poquito más claro de que es normal sentir tristeza en un proceso de duelo. No está mal sentir tristeza, angustia, quizás algunas veces apatía. No todo puede ser agradable, ¿no? Enfado. De hecho, todas las personas nos enfadamos por alguna cuestión, ¿no? Pero durante el duelo suelen aparecer, pues se podría decir, darse más este tipo de conductas, la culpa, la ira, que es una de las etapas, incluso la soledad, sentirse solos, puede ser una manifestación y no lo sabemos, ¿no? También el abandono, sentirnos pues que nos dejaron, eh, la impotencia de no saber, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando? Sentirse como extraño, decir, a ver, yo no soy la misma, algo me está pasando, me siento extraña, no, siento que no soy yo, o sea, no quepo en este mundo. Suelen darse esas manifestaciones. También dentro de las manifestaciones físicas o sensaciones físicas, pues pueden ser vacío en el estómago. A veces decimos, ay, no, pues a lo mejor es hambre, pero no. Puede ser una sensación física, también sentir la boca seca o también una opresión en el pecho, decir, ay, me duele el pecho, a veces me ha tocado escuchar mucho, ¿no? Y no saben de dónde proviene y piensan ya que tienen las 1000 enfermedades del mundo, que ya se van a morir y que esto, pero es una sensación de que algo está ocurriendo. Entonces también falta de aire es otro síntoma, sentir palpitaciones, sentido de confusión o preocupación excesiva por cosas, por problemas, por lo que está sucediendo y pensamientos recurrentes, ¿no? Sobre el problema o sobre el tipo de duelo por el que está pasando. Incluso a veces pueden llegar a tener alucinaciones, ¿no? Auditivas o visuales. O sea, decir, ¿sabes qué vi? Yo vi que vino, no sé, mi papá, ¿no? Y lo soñé tan, o sea, era real y lo pude ver y lo escuché que me hablaron y suelen darse mucho estas sensaciones y es parte, ¿no? Es parte de, no quiere decir que estamos locos o que estamos mal, ¿no? Dentro de las conductas, se podría decir, bueno, las conductas que podemos manifestar es, se me fue el apetito, ya no tengo hambre, e incluso comer de más también puede ocurrir. O sea, los cambios de alimentación, las rutinas que teníamos, ese cambio, quiere decir que algo está pasando ahí.
También en los horarios del sueño no pueden dormir, se levantan en la noche, se levantan muy temprano. Todos estos cambios son indicativos de que de algo está pasando y es muy importante poner atención porque a veces desconocemos, ¿no? Y decimos, ay, no, pues no sé por qué no puede dormir, no sé, y a veces esto ocurre de manera pues inconsciente, ¿no? Y también andar distraídos, no poner atención, no concentrarse en algo, son indicativos. ¿Cómo la Pues ves, son Sofía? indicadores muy importantes, Lady, que sí son buenos escucharlos, porque fíjate, ahorita que estabas hablando de estar siempre pendiente o pensando en el problema, me tocó escuchar, no voy a decir su nombre para guardar pues su identidad, escuchar a una persona que decía que después del fallecimiento de su ser querido, ya pensaba en que todos, ay, esa persona también se va a morir, ay, aquella persona también se va a morir. O sea, son pensamientos sobre esa situación que tendremos que atender, ¿no? Y que tenemos que aceptar qué es lo que está pasando para que no se disparen, ¿no? Y se vayan por otro camino. Así es. Bueno, pues eh, como dije, ¿no? Eh, ya que hablamos de esto, ¿no? De que son temas que dices tú, ay, el duelo está duro. O sea, y qué miedo que toque un duelo fuerte y nos hace pensar, ¿cuánto dura el duelo? ¿Cuánto dura, Lady? Bueno, como hemos hablado, ¿no? Pues no existe, hay autores que mencionan que puede ser 6 meses, un mínimo de 6 meses, hasta un año, incluso hay quienes manejan hasta 2 años, ¿no? Pero pues si no hay un tratamiento, pues es un duelo no, el duelo no va a ser tratado y quizás pueda durar más, ¿sí? O como la personalidad a veces de uno, a veces hace que los procesos sean más cortos porque somos muy hábiles, algunas personas, bueno, no voy a decir que exactamente que yo no, pero algunas personas suelen ser tener esa habilidad, ¿no? De adaptarse luego a los cambios y puede ser quizás en un corto tiempo, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que ya se va a olvidar de eso, de que ya ese duelo jamás estuvo presente, no, incluso al tiempo puede volver a presentarse como una recaída, no se podría decir, Claro. puede haber recaídas, entonces cada persona lo vive a su manera y no hay que juzgar, porque a veces decimos, ay, no, ya tiene, no sé, hace 2 años que se murió su esposo, su pariente, no sé, y no ha podido regresar a su vida. Es que no sabemos cuántos duelos Ok, trae y atrás. ese, bueno, el tiempo de duelo depende de un chorro de cosas, ¿no? Para ayudarte a responder la pregunta, va a variar de cada persona y pues primero que nada, bueno, lo primero que va a depender es de la relación, qué tan estrecha, qué tan fuerte teníamos esa relación con la persona o la situación que perdimos. Por lo general, como dices tú, Lady, se dice que un duelo puede durar entre 6 meses, 8 meses, hasta un año, pero como dices, es un tiempo que solo se estima porque cada quien lo vive a su ritmo. ¿Y cómo vamos a saber, Lady? ¿Cuándo no estamos viviendo un buen duelo? ¿Cuándo ya no está siendo Pues sano? cuando la vida no está siendo nada favorable, se podría decir, cuando está teniendo muchas complicaciones, donde no puede tener una vida tranquila. Como mencionamos, si presentan muchos de los síntomas que no pueden dormir, que no pueden comer, o sea, eso acarrean pues muchos más Aquí, problemas, ¿no? una clave muy importante, yo creo que también hay que ver, aparte de los síntomas, ¿no, Lady? Que mencionaste, es si, por ejemplo, después de 6 meses, 8 meses, un año, o sea, tu duelo.
está empapado de una tristeza que no está bajando de intensidad, o ya sea algún síntoma que mencionó Lady, que está durando mucho, y que es muy frecuente, o sea, lo mismo. Entonces puede ser un indicio de que necesitamos ahí una ayudadita. En otras palabras, si te quedas estancado en el mismo nivel de tristeza que tenías, como si desde el principio hubiera pasado, o sea, como si lo tuvieras recién hubiera pasado, así hubieran pasado muchos años, quiere decir que ahí podría ser el momento de buscar un apoyo psicológico. Importante, ¿no? Así es. Recibir un tratamiento y tener, pues tener también esta información, ¿no? Estar informado acerca de esto, porque muchas veces las personas pueden estar pasando un duelo y no lo saben, no lo reconocen sobre todo, y entonces eso disminuye su calidad de vida. Entonces, eso para mí es muy importante, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de este tema, para que pueda llegar a muchas más personas y que puedan procesar sus duelos de una manera, pues se podría decir saludable, ¿no? Y bien, amiga, quiero hablarles ahora de 4 tareas cruciales que en un proceso de duelo para atendernos, para llevar un duelo sano, ¿no? Mira, William Gordon es un psicólogo que dice que hay 4 cosas bien importantes que debemos considerar si estamos pasando por un duelo. La primera es aceptar la realidad de la pérdida. ¿Qué significa esto? Que tienes que entender que la persona ya no está ahí, ya sea porque falleció o se fue o no va a regresar. Es aceptar que perdimos ya sea un trabajo, por ejemplo. Se trata de asumir que la pérdida ya ocurrió y es probable que no volvamos a estar con esa persona o tener esa situación de vuelta. Y te preguntarás, Lady, ¿cómo podemos aceptar esa pérdida más rápido? ¿Mm? Bueno, pues va a ser muy complicado porque, como ya lo mencionamos, lleva su tiempo, ¿verdad? No es solo algo que vamos a entender con la cabeza, sino también es una parte emocional. ¿Y qué podemos hacer entonces para atender esta realidad? Empezar con los rituales. Los rituales son buenos para ayudar a las personas a aceptar, como un funeral o algún otro ritual relacionado con la muerte. Esto te va a ayudar a ti a decir adiós, a aceptar lo que pasó. Y en caso de que, por ejemplo, fuera una relación que se fue, pues hacerle una carta de despedida. En ocasiones, otras personas, pues queman, trozan fotografías y dicen adiós, ¿no? ¿Cómo la ves con esta primera tarea que nos deja el psicólogo William Pues a mí me Gordon? encantan los rituales, ¿no? Y no a los rituales esos de satánicos ni nada de eso. Porque no sé por qué se me viene a la cabeza casi siempre, pero no, son rituales, pues justamente para eso, para que, para que haya se puede decir, una conexión entre nuestro cerebro y nuestras acciones, ¿no? Y entonces activar ciertas sustancias que nos ayuden a afrontar, ¿no? Las cosas y pues fíjate que sí, que es una de las más utilizadas por los psicólogos, esa, la de escribir. Escribir es sacar todo lo que traes en tu mente. Es como una descarga, ¿no? Y lo descargas en algo físico que puedes verlo y puedes asimilarlo y puedes transformarlo en algo que sea más productivo y sano, ¿no? Para tu mente. Así es. Y la segunda tarea, Lady, según lo que nos dice este autor, se trata de lidiar con nuestras emociones. Aquí el chiste, ese que tenemos que reconocer y trabajar ese dolor emocional que viene con la pérdida. Si no lo enfrentamos de frente y en vez de eso
lo esquivamos o tratamos de negarlo, ese dolor que tienes se va a manifestar de alguna u otra manera. O sea, a veces en comportamientos que dices tú, no, no, esto no me sirve, este comportamiento no sé por qué me está pasando. Es importante permitirle al dolor que se manifieste y atravesarlo. Eso es la clave. Efectivamente, no reprimir nuestras emociones, no, no son emociones malas ni nada, es validar y sentir, expresar, o sea, lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, muy Y la importante. tercera, mi querida Lady, se trata de adaptarnos al mundo donde ya la persona o la situación que perdimos ya no está presente. Esto significa aprender a vivir en un entorno donde esa ausencia es una realidad. Ahora, este proceso de adaptación va a ser distinto para cada quien. Va a depender de cómo era nuestra relación con la persona que se fue, con la situación que desapareció. Por ejemplo, para alguien que perdió a su pareja de muchos años, que ya terminó con ella, le va a llevar un buen rato acostumbrarse a la idea de vivir sin esa persona. Implica que vas a tener que entender que asumir roles que antes no desempeñabas, los vas a tener que aprender. Vas a aprender nuevas habilidades que antes no necesitabas y que ahora sí. Es un proceso de encontrarle un nuevo sentido a la vida. O sea, tienes que buscar, y en cuanto más rápido agarres el rumbo del, ¿cómo le dicen, Lady? Al ritmo de la vida, o sea, Hábitos. cuando agarres hábitos, vas a tomar más rápido el control, ¿no? Es encontrar tu rumbo emocional con la persona que se nos fue, o la situación que ya no existe, ¿no? Y a la mayoría de las personas nos cuesta mucho trabajo eso. A veces sientes que la vida se queda en pausa cuando ocurre esa pérdida, ¿no? Por eso es de suma importancia reubicar tus emociones y esa persona o situación. Eh, Tienes que hallar un nuevo sentido a la vida para seguir adelante en este mundo y es, va a resultar un poco raro que una psicóloga diga echarle ganas, ¿no? Pero es mejor, es como una ruta correcta para enfrentar cualquier tipo de pérdida. Así es. Y crear nuevos hábitos siempre es útil para nuestro cerebro. O sea, siempre que salimos de nuestra zona de confort y de estar y de hacer lo mismo y de quedarnos en el lugar, o sea, es súper beneficioso para nuestro cerebro porque crea sustancias que nos hacen más felices. Algo que nos quieras compartir, Lady, una técnica que nos pueda ayudar a sobrellevar el duelo. Pues mira, enfocarse en las cosas positivas, yo considero, ¿no? A veces nos enfrascamos en todo lo negativo, en cómo sucedieron las cosas, en lo que pasó, en las cosas a veces negativas, ¿no? De por qué ya no lo tenemos y todo eso, pero enfocarnos, hacer un cambio de mente y decir, a ver, hasta aquí y vamos a empezar a recordar los buenos momentos. Cuando yo tenía a esta persona, ¿qué me hacía sentir? ¿Qué cosas agradables sentía? ¿Qué hacíamos? Las cosas buenas que hacíamos. Eh, Recordar todos esos buenos momentos, pues cambian mucho nuestra percepción de, de lo que pudo haber sucedido, ¿no? O de cualquier problemática. Entonces, eso es lo que yo considero. Sin embargo, hay mucho más trabajo que se puede dar, ¿no? Dentro de terapia. Esto lo hablamos nada más como aquí, como algo técnico aquí, pero es muy importante ir con profesionales y que sobre todo eh, estén capacitados en el tema del duelo, porque no todos los profesionales tienen
pues el conocimiento y el tratamiento del duelo. Eso, entonces, cuando tú busques siempre un profesional, siempre enfócate y pregunta, averigua acerca de lo que maneja este profesional, ¿no? Para que te sea de gran ayuda. Entonces, esa es mi recomendación. También la meditación, ¿no? Es una técnica que les puede ayudar a bajar el estrés y la ansiedad que viene con el duelo. Pues vas a decir, tú no sé meditar. Hay muchos videos en la red que te pudieran ayudar. Pones, no sé, meditación guiada y sigues los pasos y eso te puede ayudar. También quiero mencionar, ¿no? ¿Qué hay de los adolescentes y del duelo, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué recomendaciones habría? Pues bueno, la primera recomendación que yo quisiera hacer es que los adultos hablen con honestidad. Es fundamental que cuando se trata de comunicar una pérdida, cualquiera que fuese, elegir a una persona en la que el niño o el adolescente confíe y sienta afecto es muy importante. No oculten esa verdad ni usen un lenguaje confuso como por ejemplo, tu abuelita está durmiendo o porque pudiéramos crear miedo a dormir. O sea, desde que el niño va a pensar, uy, y si yo me duermo y ya nunca puedo, despierto. Entonces, traten de buscar lenguaje que no confunda al niño, ¿no? Adecúen esa forma de comunicar la noticia a su nivel de desarrollo cognitivo. ¿Qué quiere decir cognitivo? A sus pensamientos para que ellos lo puedan entender. ¿Cómo la ves, Lady? Pues muy bien, o sea, muy interesante el tema y sobre todo, pues esto, eh, difundirlo, difundir esta información y, y Darles la oportunidad a los niños, ¿no? De expresar sus sentimientos, o sea, no les digan, no llores, no le tengan miedo a que los niños estén llorando o estén muy tristes. Incluso ustedes, papás o mamás, si te está viendo un niño llorar, deja que te vea llorar, para que así el niño aprenda que llorar es la manera correcta de vivir el duelo, es que es esencial para que ellos puedan procesar la pérdida, ¿no? Y muéstrate dispuesto a escuchar a tu hijo, a tu hija, más que hablar, puedes animarlo a compartir sus emociones, sus inquietudes, ¿no? Y apóyalos siempre. Hay veces que pudieran sentirse culpables los niños o los adolescentes, entonces, o por la pérdida, incluso si no tuvieron nada que ver, pudieran buscar. Entonces, ayúdenles a entender que esa pérdida no fue su culpa, que es normal sentirse tristes, es común, o confundidos, ¿no? Respeten también. Si el niño, la niña o el adolescente no quiere asistir a un funeral, respétenlo y hagan otro proceso en el que el niño se sienta más, más acorde, ¿no? Pregúntenle siempre, ¿quieres ir a ver a tu abuela? ¿Quieres ir a ver a tu familiar difunto? Si el niño dice que sí, pues adelante, ¿no? Eviten los estereotipos dañinos como los niños no lloran. La pérdida es una experiencia humana y cada individuo la debe de vivir y sobre todo los niños que apenas van iniciando a aprender sobre sus emociones y llega una pérdida. Entonces, entre mejor puedan gestionar las emociones, van a poder ser adultos funcionales y van a poder sobrellevar cada pérdida que tienen, ¿no? Explíquenle a los niños, a los adolescentes, cómo fue la pérdida, cómo va a afectar a sus vidas. ¿Qué va a pasar ya que no está esta persona o que no está este animalito o este objeto, esta situación? Expliquen qué es lo que pueda pasar para que los niños se puedan sentir seguros y no tengan esa noción de que qué va a pasar si mi cuidador se me fue. Imagínense que se les perdió a su papá, a su mamá. ¿Quién me va a cuidar? Es la primera pregunta que hacen los niños, ¿no? Entonces, siempre explicarles, mira,
esto va a pasar, se fue tu papá. Traten, si les preguntan, díganles la verdad. Por ejemplo, los niños le preguntan a los papás, ¿se murió? ¿De qué se murió? Traten de medida en responder sus preguntas de una manera suave, no les avienten luego, ¿no? Y traten de que la rutina continúe, no detengan sus rutinas para que no se sientan ellos aislados, ¿no? Explíquenle bien de manera clara qué es lo que pueden esperar. Importante y sobre todo preguntar siempre si tienen dudas, ¿sí? La comunicación es clave. A ver, ¿qué dudas tienes? O sea, ¿qué quieres saber? Y siempre informar. Y yo sugiero no inventar historias, porque a veces le dicen, no, es que se fue de viaje. Y se fue de viaje y se fue de viaje y el niño crece y se hace adulto. Y va a estar esperando. Ajá, entonces siempre hablar con la verdad. Los niños son muy fuertes y a veces creo que en nuestro interés de no querer, afectar al niño, porque quizás es nuestro pensamiento, la realidad es que suele, si no se hace de esa manera, suele afectarlos más, ¿no? Porque crea en ellos dudas, crea tabús en ellos, quizás en un futuro de no querer hablar de ciertos temas, de ciertas personas, porque nunca se les dio la confianza de hablar de esos temas. Entonces, la comunicación es clave y tratar de que siempre lo haga una persona muy cercana al niño, o sea, la persona más cercana y de la que el niño sienta más confianza es la persona que podría hablar, ¿no? Con los niños. Entonces, eso es lo que... Qué importante lo que mencionas, la confianza, o sea, ofrecerles a los niños esa confianza para que siempre pueda saber que tú le vas a hablar siempre con la verdad. Eso. Y sobre todo, ¿sabes qué? Eso de darles ese poder de decisión, de que ellos decidan, a ver, ¿quieres ir? ¿No quieres ir? ¿Quieres participar? ¿No quieres participar? Claro. Da una autonomía y trabajar eso, las decisiones, ¿no? Entonces, eh, también es muy importante eso. Lo estás incluyendo, fíjate, en participar en ceremonias, en los rituales, en las decisiones que están relacionadas con esa pérdida. Y eso los hace permitir, o sea, les hace sentirse parte del proceso y ya toman el control a la medida de lo posible. Y eso les puede ayudar con una situación de una manera saludable y demuéstrenles a los niños y a los adolescentes que tú eres una fuente de apoyo y de seguridad y sobre todo con mucho cariño. Trata de estar disponible para ellos cuando necesiten hablar, llora con ellos o acompáñalos o simplemente estar cerca es lo esencial, ¿no? Tu presencia, tu amor les va a brindar mucho consuelo en momentos de miedo y incertidumbre. Y bueno, ya nos aventamos un clavado, ¿no? En, en las etapas del duelo, en las tareas. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. ¿En cuál etapa te sientes ahora? ¿Cuál de estas 4 tareas que mencioné has completado? ¿Cuáles te faltan, no? Y deja de decirte algo muy importante. No estás solo o sola, siempre hay una manera de seguir adelante. Y ya por último, Lady, quisiera compartir yo un cachito, ¿no? de un libro de Kafka en la orilla, un libro de Haruki Murakami, es un escritor japonés que sabe contar las cosas de una manera sorprendente. Este pedacito lo escuché en un podcast precisamente de psicología que me llegó al alma, ¿no? Y dice así, a veces el destino se parece a una pequeña tempestad de arena que cambia de dirección sin cesar. Pues cambia de rumbo intentando evitarla, entonces la tormenta también cambia de dirección, siguiéndote a ti. Ves cambiar el rumbo y la tormenta vuelve a cambiar de dirección como antes.
Y esto se repite una y otra vez como una danza macabra con la muerte. Antes del amanecer, la razón que es que la tormenta no es algo que venga desde muy lejos. O sea, es decir, que no guarde relación contigo. Esta tormenta, en definitiva, eres tú. Es algo que se encuentra en tu interior. Lo único que puedes hacer es resignar, que meterte en ella de cabeza es parte con fuerza. Los ojos y las orejas para que no se te llenen de arena e ir atravesándola paso a paso en su interior. No hay sol, luna, dirección. A veces ni siquiera existe el tiempo. Ahí solo hay arena blanca y fina como el polvo de los huesos danzando en lo alto del cielo. Este pedacito me hizo imaginar como una tormenta en las que cuando al final se calma y ya la pudiste pasar y sigues de pie o no sabes ni qué, ni siquiera estás seguro, ¿no? Si la tormenta se esfumó por completo, pero una cosa sí va a ser segura, la persona que salga de esa tormenta no va a ser la misma que entró en ella, es decir, vas a cambiar. Ahí está la onda de la tormenta. Espero que te haya gustado mucho igual que a mí. Es un pedacito, es un cachito que me gustó compartirles a ustedes porque yo lo escuché. Entonces es una manera para que vean que hay formas de lidiar con el dolor, ¿no? Enfrentándote de lleno como si fuera una tormenta de arena. Pues muchas gracias. Bueno, yo quiero recomendarles un libro que son cuentos, se llama Cuentos para vivir el duelo de Begoña Ibarrola y en él hay cuentos que tratan sobre el abandono, sobre la muerte de un abuelo, un hijo, una madre. Y entonces son cuentos que nos ayudan a reflexionar también acerca de este tipo de procesos, sobre el abandono del hogar, de algún juguete, de una catástrofe y algunos sobre el más allá que se relacionan más que nada por las culturas, ¿no? Cuentos de ciertas culturas como el taoísmo, Taoísmo. taoísmo, ajá, el hinduismo y así. Entonces son cuentos que nos van a ayudar a reflexionar y y quiero recordarles también que, que todas sus emociones y sentimientos son válidos. No quiere decir que ustedes pues estén mal o estén locos, ¿no? Como suele mucho estigmatizarlos, ¿no? Sino que son sentimientos humanos y que siempre hay alguien, siempre va a haber alguien que los va a escuchar. Hay que poner nada más atención y siempre va a haber personas a nuestro lado que nos van a tender la mano y nos van a escuchar y nos van a comprender y eso es muy importante. Eso quiero recordarles siempre y un gusto que estén escuchándonos hasta el final y cualquier duda o comentario pueden contactarnos en nuestras redes sociales de Chicas de Mentes. No estamos locas, pero somos de mentes. Oh, muy bien, Lady. Y con eso le damos punto final al capítulo de hoy. Practica el autocuidado durante el duelo. Es esencial cuidar de ti mismo. Asegúrate de dormir lo suficiente, como porque Lady ya nos dijo que a veces no se duerme. Come de manera saludable. Mantén una rutina que te brinde estructura y estabilidad. Y pues antes de despedirnos, estamos aquí para ti. Y nos encantaría seguir en contacto. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, ¿verdad, Lady? Sí. Ya nos dijo Lady, ¿te acuerdas de nuestras redes, Lady? Si tienes alguna pregunta, simplemente pues compártenos tus pensamientos, tus dudas, no dudes en escribirnos o llamarnos por WhatsApp al número 6626
030563. Y en Instagram estamos como... En Instagram estamos como chicas-de-mentes y en Facebook, ahora sí, Lady, ¿cómo estamos? Chicas de mente. Muy bien. Entonces, queremos construir una comunidad contigo, escuchar tus historias, tus sugerencias y tus opiniones. Tu voz es muy importante para nosotras. Así que por hoy